Buen día, amada iglesia. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy en este día queremos ver lo que es la liberación, es el pan de los hijos. La liberación, el pan viene a ser Jesucristo y vemos que este pan tiene muchísimas propiedades que nosotros al comerlo tenemos que asimilar, tenemos que absorber, ¿verdad? Y esto tiene que ser en nuestro espíritu. De la misma manera que nosotros al comer un alimento asimilamos lo que es el alimento que el resultado son los beneficios a nuestros órganos, a todo nuestro organismo, toda nuestra economía, ¿verdad? Se ven los resultados positivos del alimento. Así, el pan, Jesucristo, la liberación es el pan de los hijos, ¿verdad? Tiene que ser asimilado, pero a nivel de nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que precisamente, ¿verdad?, haya liberación. Ahora, una de las cosas es de que nosotros nos alimentamos al menos 3 veces al día, ¿sí? Y entonces, en el caso de Cristo Jesús como pan, ¿verdad?, pues está hablando, ¿verdad?, que al comer el pan se tiene comunión en la mesa. Pero ¿cuántas veces? Porque cuando uno en lo natural come un alimento, come un pan en lo natural, en lo físico, ¿verdad?, va a ser aprovechado por tu organismo. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros comemos el pan, que es Cristo Jesús, todo lo que contiene ese pan lo tiene que aprovechar nuestro espíritu y se tiene que reflejar, ¿verdad?, también al exterior, ¿sí? Ahora, obviamente que todo empieza en nuestro espíritu, pero tiene que alcanzar el alma y tiene que alcanzar todo nuestro ser. Entonces, la liberación es el pan de los hijos. Ahora, una de las cosas es de que nos dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que vienen a ser dice ahí en Éxodo 4, ¿verdad?, que Israel era el primogénito, el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo escoge así. Entonces, realmente Jesucristo fue enviado a Israel, ¿verdad? Pero ellos no quisieron comer ese pan. Ellos no quisieron comer ese alimento, ¿sí? Entonces, por supuesto, ¿verdad?, que tampoco los beneficios. Ahora, aquí importante es de que el pan, ¿verdad?, Jesucristo se come por fe, por creer, ¿sí? Y cuando nosotros decimos que creemos, que tenemos fe, se va a manifestar en obediencia, ¿sí? Se va a manifestar, ¿verdad?, en que hacemos la voluntad del Señor, en que tenemos comunión con Él, en que le buscamos, en que le conocemos, ¿verdad? En eso se va a manifestar. De lo contrario, pues solamente es un conocimiento y el conocimiento nos va a impedir o no nos permite asimilar. El conocimiento por conocimiento no. Tiene que haber el conocimiento y tiene que haber una comunión, ¿verdad? Lectura de la palabra para que entonces, ¿verdad?, este alimento, ¿verdad?, sea asimilado, ¿verdad?, sea absorbido por todo nuestro espíritu. Y entonces esto se va a reflejar, obviamente, empieza en lo espiritual, ¿verdad?, pero se tiene que reflejar en lo natural, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el pan es el alimento que se come en la mesa y entonces se entra en comunión con el pan, con el mismo alimento, ¿sí? Entonces, todos los que de alguna manera hemos recibido a Cristo, hemos comido ese pan creyendo y entramos en comunión, ¿sí? Entramos en comunión por el mismo pan, ¿sí? Ahora, aquí, en lo natural, un individuo no come una sola vez, ¿sí? El alimento que en lo natural un individuo ingiere, ¿verdad?, pues le da beneficios a su cuerpo, le da fuerza, nutrición, capacidad, ¿verdad?
pero no come una sola vez. No come una sola vez, sino come pues 2 veces, 3 veces al día o cuando se le antoja comer o cuando tiene hambre, ¿sí? Entonces, de la misma manera nosotros, ¿verdad? No, la primera vez que comemos es cuando recibimos a Cristo, ¿sí? Pero no solamente esa es la única vez que comes. Por eso es importante leer la palabra, ¿sí? Leer la palabra, tener comunión con el Señor, ¿sí? Entonces, fíjate bien, nosotros no comemos una vez en lo natural, ¿sí? Porque entonces, pues, nuestro cuerpo estaría débil, ¿sí? Entonces, aquí, el pan o el alimento, lo que va a traer ya en lo natural como en lo espiritual, ¿verdad? Es capacidad, si es en lo natural, al cuerpo para desempeñar funciones vitales, ¿verdad? Entonces, vitales y actividades en distintos niveles de nuestro diario vivir, ¿sí? De nuestro diario vivir. Entonces, aquí, este alimento nos hace competentes, ¿verdad? Si es en lo natural, nos va a ser competente para desempeñar funciones. Y si es en lo espiritual, nos va a ser competentes, ¿verdad? En nuestro espíritu, ¿sí? Pues obviamente, para enfrentar situaciones, adversidades, ¿verdad? Para resistir, ¿sí? Cosas. Si es en lo natural, pues en nuestro cuerpo físico, pero si es en lo espiritual, pues estamos hablando, ¿verdad? A nivel de nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, aquí el pan como alimento es macal, que es del hebreo 3978, es el combustible y es provisión, es sustento, ¿sí? Y nos manda a cal, ¿verdad? Que es raíz primaria, que es 398, que es comer, que es comedor, consumidor, consumir, destruir, devorar, devorador, mantener, sustentar. Entonces, está implicando que cuando nosotros comemos el pan, que es Jesucristo, por fe, nosotros tenemos que asimilarlo. Tenemos realmente que consumirlo, que devorarlo, ¿verdad? Para que esto traiga a nuestro espíritu un mantenimiento, para que esto nos sustente en nuestro espíritu. Así, de la misma manera que en lo natural, el alimento, para que sea aprovechado, para que sea asimilado por nuestros órganos, ¿verdad? Es destruido, ¿verdad? De la misma manera, si no es desmenuzado, si no es destruido, si no es devorado, ¿verdad? No puede ser asimilado por nuestros órganos, no puede ser aprovechado, si no puede ser absorbido por nuestros órganos. De la misma manera, ¿verdad? En lo espiritual, ese pan, ¿verdad? Tenemos que realmente devorarlo, tenemos que comerlo, tenemos que consumirlo para que esto traiga un sustento y un mantenimiento, ¿verdad? A nuestro espíritu, ¿sí? Además, este pan tiene que ser disfrutado, ¿sí? O sea, en lo natural tú no te comes el alimento sin disfrutarlo. Lo disfrutas, es algo que disfrutamos, ¿sí? Entonces, también tiene que ser esto en lo espiritual, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿verdad? Es como nos va a dar la capacidad, ¿verdad? Para subsistir y en lo natural estar sanos, nos va a dar suficiencia, aptitud para pensar, para hacer cosas, para tener fuerza, para tener energía, ¿verdad? Entonces vemos que todos los órganos del cuerpo están revestidos en lo natural, ¿verdad? De energía. Todos los órganos del cuerpo, cuando comemos en lo natural ese pan, ¿verdad? Se llenan de capacidad, de energía, de poder, de recursos, de solvencia, ¿verdad? Para ejercer las funciones físicas y por lo tanto también, ¿verdad? Nos permite ejercer funciones mentales,
¿sí? O sea, es muy importante que nos alimentamos, cómo nos alimentamos en lo natural, ¿sí? Y entonces, de esta manera, en lo natural, el aporte de este alimento, el aporte de este pan que da capacidad y recursos y solvencia y energía, ¿verdad? A los órganos, ¿verdad? Pues esto les está impartiendo, están teniendo gobierno, ¿verdad? Para desempeñar, para ejecutar funciones, ¿sí? Y entonces, pues vemos que en lo natural, ¿verdad? Este alimento va a permitir que la persona tenga ánimo, ¿sí? Que tenga ánimo, que tenga voluntad de hacer las cosas, que tenga deseo, ¿verdad? Que tenga una determinación, ¿sí? Entonces quiere decir que el pan en lo natural, al ser digerido, va a impartir recursos, energía, solvencia, capacidad a los órganos del cuerpo, ¿verdad? Y entonces esto se va a traducir en beneficios, en solvencia, ¿verdad? Y en liberación en lo natural, ¿sí? Es decir, estos órganos van a estar realizando sus funciones para los cuales están, ¿verdad? Entonces, pues no va a haber enfermedad, no va a haber desnutrición, no va a haber cansancio, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? En lo natural. Entonces, cuando nosotros hablamos que la liberación es el pan de los hijos, estamos diciendo que Jesucristo, el pan es liberación, y que al comerlo creyendo obedecemos lo que comemos, ¿sí? Comemos lo que creemos, obedecemos lo que comemos, hablando espiritualmente, ¿sí? Y entonces al comerlo creyendo vamos a obedecer lo que estamos comiendo. Y confesamos su nombre, y esto trae perdón de pecados y conlleva la liberación, conlleva el rescate de la muerte espiritual, de la muerte eterna, de la segunda muerte, de la muerte del alma, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que la liberación es el pan de los hijos. Entonces, es para los hijos, Dios lo preparó para los hijos, lo preparó para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no quiso, ¿sí? No quiso. Ok. Entonces, la liberación es el pan de los hijos, va a producir recursos para crecer y para madurar, ¿sí? Estamos hablando ya ahora de lo espiritual, ¿verdad? Va a traer solvencia, va a traer capacidad, poder, autoridad para poder reinar, ¿sí? Porque nosotros como hijos de Dios somos hijos de reino y de gobierno, ¿sí? Pero si no has comido el pan, la liberación es el pan de los hijos, pues no importa que tengas 20, 30 años en Cristo, no estás reinando y no estás gobernando, ¿sí? Ok. Entonces nos va a hacer competentes, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión es de que algunos solamente comieron una parte del pan y no han gustado, no han disfrutado, no han experimentado la saciedad del pan. Entonces, eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer. No comer solamente un pedacito, sino experimentar la saciedad del pan, que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, pues muchas veces, ¿verdad?, cuando han comido solamente una parte, quizás sea solamente la salvación, ¿sí? Ok. Aquí la liberación es el pan de los hijos, es Jesucristo, y como pan, al comerlo, los hijos adquieren lo que hay en ese pan y los va a nutrir espiritualmente, van a tener el sustento, la provisión, el mantenimiento, el crecimiento, la salud, ¿verdad? Y por lo tanto, un alimento así, en lo espiritual, va a dar capacidad. Y si da capacidad, entonces implica que existe en ese pan
existe poder, en ese pan existe gobierno, en ese pan existe reino, porque es un pan celestial, que es Jesucristo. Y eso es lo que va a traer liberación a nuestras vidas. De muchas cosas, en principio, ¿verdad? De la muerte espiritual, del pecado, ¿verdad? De la segunda muerte, de la muerte eterna, ¿sí? Pero de muchas otras cosas más nos va a traer liberación, ¿sí? Entonces, este pan como buen alimento va a traer expulsión de demonios, ¿sí? Va a traer liberación de enfermedad, de ceguera espiritual, de ignorancia, de ataduras, de cadena, ¿sí? Te va a traer liberación del cautiverio, te va a traer liberación de prisiones, ¿sí? Y bueno, ya mencionamos, ¿verdad? De la muerte espiritual, de la muerte eterna, de la segunda muerte, ¿sí? Te va a liberar de la opresión del cuerpo, del alma, del espíritu, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es que muchos no creen en la liberación, ¿sí? Y muchos creen que eso pues solamente fue en el tiempo de Jesucristo y que entonces dicen que ya todo está hecho, ¿verdad? Pero vemos que en la palabra dice que la liberación es un mandato, ¿sí? Un mandato que dejó Jesucristo y es una evidencia de reino y de gobierno, ¿sí? Entonces son evidencias de reino y de gobierno. Fíjate bien, la liberación es el pan de los hijos que al comerlo y ser digerido, consumido, devorado, estamos hablando de que aquí es por la fe, pero uno tiene, ¿verdad?, que estar en comunión con el Señor, preguntándole al Espíritu Santo para que todo eso lo empieces a digerir, a ser consumido en tu espíritu, a ser devorado, ¿verdad? Y dice que entonces hace expiación por el pecado, ¿sí? Y dice que apacigua, perdona, trae reconciliación, produce satisfacción, limpia y purifica. Entonces quiere decir que la liberación es el pan de los hijos, depura de velos, de tinieblas, ¿sí? Quita cosas extrañas, ¿verdad? Libera de la inmundicia, de la perversión, del aborrecimiento, del dolor. Y por supuesto va a reconciliar, ¿verdad?, con Dios a través de ese pan, ¿sí? Con sanidad, con el buen juicio, con la integridad, con el amor, con la misericordia, con la justicia de Dios, con la obediencia, con la santidad de Dios, ¿sí? Entonces, la liberación es el pan de los hijos, expulsa demonios, ¿sí? Todo género y jerarquía, de perversión, de inmundicia, de mentira, de engaño, de aborrecimiento, de adulterio, de enfermedad, de depresión, de tristeza. Y es decir, muchas veces la gente va a liberación, pero no tiene entendimiento en el sentido de que no lee la palabra, de que no tiene comunión. Entonces vas y bueno, uno ora porque estamos para eso, ¿verdad? Pero si la persona realmente no va y busca, ¿verdad? Y come el pan, que es Cristo, que es liberación, si no lo come, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Va a estar yendo, ¿verdad?, a buscar a alguien para que ore, para que le ministre, para que le libere. Pero aquí, Jesucristo, la palabra es Jesucristo, la palabra está viva. Entonces aquí, cuando yo la leo y yo la creo, yo la estoy comiendo y la estoy obedeciendo y eso va a ejercer un efecto en mi espíritu, pero tiene que alcanzar a mi alma y a mi cuerpo, ¿sí? Por eso la palabra es liberación, por eso la palabra es sanidad, por eso la palabra, ¿verdad?, va a traer libertad de todo cautiverio, ¿sí? Entonces,
El Señor dejó la liberación, sí, ya dijimos, son evidencias, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros, ¿verdad? Empecemos a través de esa comunión con ese pan que es Jesucristo, ¿verdad? Empecemos nosotros a experimentar esa liberación en nuestra vida. Y que digas, es cierto, ¿sí? Que haya ese testimonio en tu vida, que haya esa experiencia en tu vida, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Uh-huh. Bueno, ok. Entonces, el pan es un pan permanente de mantenimiento para traer crecimiento y madurez, ¿sí? Entonces, pues gente, ¿verdad? Tiene 20, 30 años, ¿verdad? Y no se ve con crecimiento, no perdona, no se arrepiente, no ama, ¿sí? Porque no ha comido la liberación, es el pan de los hijos. Comió un pedacito, ¿verdad? Que fue la salvación, pero no ha sido libre de muchas otras cosas, ¿sí? Ok, entonces esa gente, ¿verdad? Sigue con yugos, con lazos, con cadenas, ¿verdad? Sigue con velos y están, pero no han seguido a Cristo, ¿sí? Están, sí, físicamente en la iglesia, pero no están siguiendo a Cristo, porque no gustan de todo el pan. No comen de todo el pan para estar saciados, ¿sí? Para estar en libertad en todas las áreas de su vida. Fíjate bien lo que nos dice Mateo 15, vamos a leer del 21 al 28. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose los discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, esta mujer sirofenicia, ¿verdad? Pues no era del pueblo de Israel, ¿sí? Era gentil. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces era considerada como una perrilla, ¿verdad? Como un perrillo. Entonces, una mamá no le quita el pan a su hijo, a su hija, ¿verdad? Para dárselo a un animal, a un perrillo, ¿sí? Entonces, aquí Jesús está reconociendo, dice, soy enviado, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, ¿cómo comió ella el pan? Bueno, ni siquiera comió en sí que se haya sentado a la mesa, porque no era hija, ¿sí? Pero dice que aún los perrillos comían, dice el Señor, dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, aquí ella creyó, ¿verdad? Nuevamente comió creyendo las migajas que caían, ¿sí? Y esas migajas, ¿verdad? De ese pan, ¿verdad? Liberó a su hija, pero fue por la fe. Entonces nosotros comemos por la fe. Comemos lo que creemos, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, esto realmente es impactante, porque esto le sorprendió realmente a Jesucristo. Dijo Jesús, tiene mucha fe. O sea, cuando hay fe, ¿verdad? Todo es posible. Y ya gracias a esa fe, ¿verdad? Su hija fue libre, ¿sí? Entonces,
era una mujer que por ser gentil no tenía derecho a pedir algo al Mesías que era judío, ¿sí? Porque vino a su pueblo, no vino a los gentiles, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? Esta mujer, sirofenicia, ¿verdad? Está a la brecha por su hija, ¿sí? Está intercediendo en fe, ¿verdad? Delante del mismo pan, ¿sí? Delante de Jesucristo. Y entonces está teniendo fe y está en perseverancia. Y el mismo caso fue para el caso del centurión, ¿sí? Que tenía a uno de sus siervos, ¿verdad? Enfermo. Y entonces, ¿verdad? Le dice a Jesús que lo sane. Y entonces Jesús va a ir a su casa y dice, no soy digno de que entres a mi casa. Yo soy un varón bajo autoridad, ¿verdad? Que tengo sirvientes, ¿verdad? Y le digo a este, ven y viene, va, ve y va. Entonces, con que digas la palabra, sé que sucederá. Entonces, este centurión era una persona de autoridad, pero una persona de autoridad está implícita la fe. Entonces, él, ¿verdad? El centurión le dijo, di la palabra. Y yo estoy reconociendo, ¿verdad? Que tienes poder y autoridad para que si tú la sueltas, va a ejercer efecto. Entonces, eso es fe, ¿sí? Entonces, aquí los hijos a los que Jesús se refería eran del pueblo de Israel. Y los perrillos, pues se está refiriendo a los gentiles, ¿verdad? Entonces, por supuesto que la mujer sirofenicia no era del pueblo de Israel, por lo tanto era una perrilla, ¿verdad? Ok. Entonces aquí, bueno, vemos que dice Jesús, yo no le puedo dar, ¿verdad? El pan de los hijos a alguien que no es hijo, ¿sí? Ok. Entonces, vemos que en la liberación es el pan de los hijos, es indispensable la fe. Es indispensable la fe, ¿verdad? Del que es liberado, del que libera y de terceros. Es indispensable, ¿verdad? El clamor, la intercesión, la súplica, la humillación en fe. Uh-huh. Y bueno, esto llama la atención y contrasta, ¿verdad? Porque finalmente el pueblo de Israel no creyó. Sí. Ok. Entonces, aquí vemos que esas migajas, ¿verdad? Que dice la mujer sirofenicia, ¿verdad? Eran un manjar, ¿sí? Para los perrillos. Entonces, los perrillos, ¿verdad? Cuando la gente está sentada, ¿verdad? Comiendo, ¿verdad? Pues se te caen cosas. Entonces, esas migajas, los perrillos, ¿verdad? Para ellos es un manjar, ¿sí? Y así fue para esta mujer. Y por su fe, ¿verdad? Esas migajas, ¿verdad? Dieron como resultado la liberación de su hija. Qué impactante, ¿sí? Ok. Entonces vemos que muchos, ¿verdad? Por esas migajas experimentan liberación, ¿sí? Vamos a leer Mateo 10, del 5 al 6, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto es el pan, es la liberación. ¿Estás enfermo? ¿Tú comes del pan? Es liberación. ¿Hay lepra? ¿Comes el pan? Creyendo, ¿verdad? Hay liberación. Resucitar muertos, ¿verdad? ¿Tú crees, verdad? Hay liberación, ¿sí? Entonces, estás atormentado por algún demonio, ¿verdad? Y crees, ¿verdad? Hay liberación, ¿sí? Entonces,
aquí vemos, ¿verdad?, que realmente este pan, la liberación es el pan de los hijos, ¿verdad? Eran milagros, eran sanidades, era liberación, ¿verdad? De cadenas, de lazos, de yugos, de cautividad, ¿sí? Entonces, pero su pueblo no creyó. Uh-huh. Bueno, vamos a saltarnos aquí unas poquitas cosas. Este ya lo leímos. Entonces ellos no creyeron y por eso, ¿verdad? Nos dice Mateo 8 del 11 al 12, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, vemos que, pues por no creer, ¿verdad? O sea, al no creer, al no tener fe, es imposible agradar a Dios. La fe viene a ser el derecho legal que el Señor utiliza, ¿verdad? Para tratar con nosotros, para formarnos, ¿sí? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Ok. Es que nos vamos a saltar muchos. Ok. Bueno, es más de la mujer sirofenicia, ¿no? Que ya de alguna manera lo dijimos. Entonces, mira, aquí la liberación es el pan de los hijos, está implicando que Jesucristo es abundante en todo alimento, ¿sí? En enseñanza, en palabra, en principios, misericordia, amor, justicia, en ejemplo, en liberación, ¿sí? Por eso, los hijos, los que realmente han entendido, se dan un atracón de la liberación, es el pan de los hijos. Es comida en abundancia, es saciedad, ¿sí? Entonces, aquí estar saciado implica, ¿verdad?, el gustar, el disfrutar, la satisfacción del alimento, la alegría y la plenitud que produce el estar saciado, ¿sí? Ahora, estar saciado implica ser llenado, colmado, completar, consagrar, engaste, ser lleno, perfecto, porque está abarcando varias áreas, iniciando desde el espíritu, intuición, comunión, conciencia, ¿verdad? El alma, ¿verdad? Pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Entonces, todo esto te lleva a una plenitud, a estar completo y estar saciado, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante la liberación, es el pan de los hijos. Es muy, muy, muy importante, ¿sí? Ahora,
aquí, obviamente que la liberación es el pan de los hijos cuando realmente la persona, el creyente, lo está comiendo, el hijo lo está comiendo, ¿verdad? Se va a consagrar a Dios, ¿sí? Ahora, pues seguir en el mundo no es una consagración. El que vayas a la iglesia y saliendo te vas al mundo no es una consagración. Lo que te va a llevar a esa consagración es todo aquello que siendo del mundo, que todo aquello que siendo de la carne, ¿verdad? Te es quitado a través del pan. La liberación es el pan de los hijos y por lo tanto todo esto te lleva a cada vez consagrarte más, apartarte más, ¿verdad? Para que seas de un uso exclusivo de Dios. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Uh-huh. Entonces, los hijos de Dios, saciados de la liberación, es el pan de los hijos, son hijos consagrados, ofreciéndose en sacrificio dedicatorio a Dios. Y entonces vienen a ser como gemas sobre engaste de oro, lucidas por Dios. Fíjate, qué impacto, ¿no? Fíjate, Jesús estaba con sus discípulos y les llama hijos, ¿sí? Porque habían comido el pan. Entonces les estaba alimentando a través de la enseñanza, el ejemplo, la palabra, ¿sí? Y estaban cayendo velos. Se estaba quitando la ceguera espiritual, se estaba quitando la sordera espiritual, se estaba quitando el entendimiento entenebrecido, la dureza de corazón, la dura cerviz. ¿Sí me explicó? Y entonces obviamente que tenían que fluir cosas, pero cosas celestiales, ¿sí? Uh-huh. Por eso Jesús dice que primero se sacian los hijos, porque para ellos es preparado este alimento, la liberación es el pan de los hijos. Una madre, un padre, oye, le prepara a sus hijos, ¿verdad? Entonces es en ese sentido. Pero el pueblo de Israel no quiso, no quiso. Entonces ellos no disfrutaron, aunque estuvo ahí Jesucristo, aunque estuvo ahí el pan, no lo comieron, no se sentaron a la mesa. ¡Qué impacto! Oh. Entonces aquí el pan, el alimento de los hijos era la gracia del Evangelio y las sanidades y los milagros, ¿verdad? Que testificaban que Jesús realmente era el pan, ¿sí? Entonces, cuando alguien pertenece a la familia, ¿verdad? Es como puede comer ese pan. Y ese pan, la liberación es el pan de los hijos, se come creyendo, ¿sí? Pero hacíamos una homología, ¿verdad? ¿Qué pasa en lo natural cuando comes un alimento? ¿Cómo se ve beneficiado, fortalecido, lleno de energía, de solvencia, tu cuerpo, ¿verdad? Tienes ánimo de hacer cosas. Entonces, así es precisamente cuando se come creyendo el pan, que es Jesucristo, va a traer liberación a nuestra vida, de yugos, lazos, cadenas, de enfermedad, ¿verdad? Entonces, pues vemos que nos falta mucho en el sentido, ¿verdad? Claro que las cosas en el Señor son personales, ¿verdad? Porque nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a que hay alguien que vas y te ministran, no porque no lo hagan, ¿sí? Pero en la medida que van cayendo cosas, haz de cuenta, ¿verdad?, que te vas dando cuenta y tienes que emprender tú ya el caminito, ¿sí? Obviamente por el Espíritu Santo, ¿sí? Digamos que el Señor utilizó al ministro, ¿verdad?, pues para que te quitara cosas, algunas cosas, para que tú ya continuaras con el Espíritu Santo, ¿sí? Y que realmente des testimonio
de que la liberación es el pan de los hijos. Mis hermanos, Dios les bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús.